Bien chicos, en este momento vamos a iniciar, vamos a ver los conocimientos anteriores, vamos al inicio del ADA 2. Vamos a hablar primero que nada de los sistemas de coordenadas. Ahora, en un plano y en el espacio en 3D, usualmente necesitamos indicar posiciones. ¿Para qué? Pues primero, en el mundo real para decir dónde están las cosas. En el mundo ya del diseño, ingeniería, matemáticas, pues tienes que indicar precisamente dónde algo queda. Por ejemplo, una ecuación, o una pieza, o un diseño, o un corte, o en un plano de una casa. Ahora, ¿cómo los utilizamos? Hay un montón de tipos de coordenadas, algunos más utilizados que otros. Por ejemplo, el que todos conocemos es el sistema cartesiano, que te dice arriba, abajo, izquierda, derecha, cuántas distancias estás con respecto a un punto especial que le llamamos origen. Ahora, el origen pues está 0 arriba, 0 abajo, es el punto 0,0, se suele escribir así. Si tú quieres irte 2 a la derecha, 3 arriba, entonces ese punto se va a llamar el punto 2,3. Si quieres números negativos, si quieres ir 3 a la izquierda y 1 arriba, escribes el punto menos 3,1, etcétera, etcétera. Es el sistema cartesiano donde siempre te refieres al punto central que es nuestro origen. También tenemos el sistema polar. Suelen ser más utilizados, pero hay más. Por ejemplo, este es el sistema elíptico parabólico, donde dices unos ángulos, corresponde a un parámetro, unos ángulos, y dices una distancia elíptica. También tenemos el sistema esférico, que se refiere, por ejemplo, a cómo dicen las coordenadas en el globo terrestre. Ya hablamos del sistema cartesiano. El sistema polar. En el sistema polar tú vas a indicar de nuevo con respecto a un origen, que sería el punto 0,0, o específicamente en este sistema sería el punto de radio igual a 0, es el origen. En el sistema polar vas a indicar una distancia con respecto al origen. Por ejemplo, ya vamos a llamarle el punto 1, la distancia 1, la distancia 2 y la distancia 3. En el sistema polar tú indicas una distancia con respecto al origen y un ángulo. Por ejemplo, este punto que está aquí se le llamaría el punto 1, 2 de distancia con un ángulo de, vean que el ángulo lo indica aquí, de 60 grados. Así se indica en el sistema polar. Es una de las más maneras de indicarlo, por supuesto. Por ejemplo, este punto que en el sistema cartesiano sería un punto negativo en X y negativo en Y y positivo en X. Este sería en el sistema cartesiano polar el punto 2,330. Ahora en el sistema polar no se permiten distancias negativas. Este 2 siempre va a ser 2. Se permiten números, ángulos positivos y negativos. Por ejemplo, este punto siempre vamos a medir con respecto a la parte positiva del eje X. Por ejemplo, este es 60 grados medido desde aquí, 60 grados. Este de aquí lo puedes medir hacia allá. Recuerden esto de sus clases de trigonometría, geometría analítica avanzada, si lo tomaron. Este de aquí sería el ángulo 330. 330. Pero también es válido indicarlo con un ángulo negativo. Por ejemplo, si tú mides desde aquí, hacia el lado contrario, estaríamos hablando de 30 grados negativos. Así que este punto que es el ángulo 2, el radio 2, distancia 2, ángulo 330, también lo puedes llamar el punto 2, ángulo menos 30 grados. Cualquiera de los dos es válido. También, si tú le das una vuelta completa, voy a borrar todas las anotaciones. Ajá, voy a trabajar aquí ahora. Este ángulo que habíamos dicho que es, no, borrar. Este ángulo que habíamos dicho que es el 2,2 ángulo menos 30. Ahora imagínate que le das una vuelta completa. Así que ahorita tienes de aquí tienes 360 grados y otros 30. Entonces tienes 390 grados. Y también es el punto 2, ángulo menos
390. Fíjense que es un poquito más complicado que el sistema cartesiano porque puedes indicar múltiplos, hay positivos, negativos. El más fácil es el radio y puedes confundirte un poquito con los ángulos. Muy bien, ese es el sistema de coordenadas polares. También a veces se trabaja con ángulos en radian. Por ejemplo, este 90 grados también se puede decir que es el ángulo pi entre 2. Fíjate un poquito cuando estés trabajando en este sistema de coordenadas, no te vayas a confundir. Muy bien. Ahora ya vimos el sistema de coordenadas cartesiano y el sistema de coordenadas polar. Ahora, ya habíamos mencionado que es un sistema absoluto siempre y cuando tú tengas un origen. Si tú te refieres siempre al 0, 0 como tu origen, entonces este punto 2,3 está 2 a la derecha y 3 arriba de tu origen. Este punto que está aquí es el punto menos 3,1 con respecto al origen. Con respecto al origen, te mueves 3 a la izquierda y 1 hacia arriba. Ahora en el sistema polar, si tú te refieres que este es tu origen, este punto de aquí sería el punto 2 ángulo a un ángulo de 60 grados con respecto al origen. Ahí está. Con respecto al origen, estás allá y estás midiendo 60 grados a 2 de distancia. Ahora, esos son sistemas de coordenadas absolutas cuando te refieres siempre a un origen. Ahora hay otro tipo de coordenadas que se llaman coordenadas relativas. Imagínate que tú vas en la calle y cuando pides una instrucción te dicen vas hacia adelante, luego de donde estás doblas dos calles a la derecha, de donde estás 3 hacia arriba, hacia el norte, sigue derecho 6 calles. Esa forma de indicar se llama coordenadas relativas y siempre se refiere a un punto en particular. Por ejemplo, este punto de aquí es un punto, llamémoslo el punto 0. Ahora, este punto de aquí sería el origen. Este punto medido desde el origen sería el punto 0. Pero, y estaríamos hablando en coordenadas absolutas. Pero, si tú dices que este va a ser nuestra próxima referencia, este punto de aquí con respecto al origen sería el punto P1. Pero, si tú estás midiendo con respecto a este, ya no es las mismas coordenadas. Voy a borrar estas anotaciones. Ajá. Este punto con respecto a este de aquí, su coordenada relativa sería cuánto de distancia está acá. Por ejemplo, este sería de 30 a 60. Vemos que hay 30. Y vemos que aquí hay de 26 a 43 son 17. Aquí hay 17. Ahora, en coordenada relativa, este con respecto a este sería el punto 30,17. Si se dan cuenta, no estamos midiendo con respecto al origen, estamos midiendo con respecto al punto anterior. Lo mismo pasa en el sistema cartesiano, en el sistema polar. En el sistema polar, imagínate que aquí está tu sistema polar. Ahora, si yo estoy trabajando acá y yo quiero estar a esta distancia y a un ángulo dado, pues este sería un sistema de coordenadas polar relativo, siempre con respecto a otro punto. Ahora, ya brevemente, luego lo vamos a mencionar, cómo se meten en el software de dibujo, tanto en NanoCAD como en AutoCAD. Si quieres trabajar con coordenadas absolutas, escribes nada más la coordenada. Por ejemplo, cartesianas absolutas, sería el punto 1, 0 con respecto al origen, sería el punto 1,0. No se escribe en paréntesis. Cartesianas relativas. Imagínate que tú estás trabajando con respecto a este punto. Quieres trazar una línea que esté 1 a la derecha del anterior. Es decir, aquí. El origen, quién sabe dónde está, ¿no? Puede estar por allá. ¿Cómo lo vas a meter? Vas a poner un símbolo de arroba 1,0. Y tu siguiente punto va a ser 1 a la derecha. Ahora, coordenadas polares absolutas, siempre con respecto al origen. ¿Quieres el punto que esté del origen 10 de distancia a 30 grados? Es este punto que está por acá. Entonces, tú en tu barra de coordenadas, en tu barra de comandos, escribirías 10 ángulo 30. Este símbolo de acá es el símbolo menor que. Y fíjate que no tienes que escribir grados. Escribes 10, 30 y ya empiezas a trazar.
Ahora, por coordenadas polares relativas, imagínate que el origen está por allá, pero tú quieres con respecto a este punto estar a 10 de distancia a 30 grados. En este caso, simplemente escribes, empiezas con el arroba 10 ángulo 30. De aquí en adelante, este ángulo menor que, lo voy a decir verbalmente como ángulo. Y cuando lo haces a mano, escribes esto así, es un ángulo, pero cuando trabajas en dibujos de programas de dibujo técnico, simplemente es menor que, vamos a leerlo como ángulo. Ahora, este es mi origen. Yo quiero que a partir de este punto esté a 30 grados de inclinación y 10 de distancia. Simplemente escribes arroba 10 ángulo 30. Con esto terminamos, chicos. Estos son el conocimiento previo de los sistemas de coordenadas. Cartesiano, polar, tanto en sus modos absolutos como en su modo relativo. Gracias.